Gracias a Eduardo Matías López Ferrer, él es presidente de la Asociación Cívica Cubana de México. Gracias por tomar la llamada y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Ustedes, como parte de integrantes de esta Asociación Cívica Cubano-Mexicano, ¿qué saben de estos compatriotas suyos cubanos que han llegado a esta estación migratoria? Lo que vimos hace un momento de anoche no es la primera vez que salen así intempestivamente de ese centro migratorio. ¿Se sabe de ellos? ¿Se les brinda asistencia, apoyo en su trayecto hacia los Estados Unidos? Mire, esto no se puede entender si no se razona que son intereses gubernamentales entre Cuba, Estados Unidos y México, y en el medio están los más vulnerables. A eso se agrega la derrama económica por Nicaragua, que es un país acólito del gobierno cubano, y que Cuba necesita un éxodo cada 2 o 3 décadas. Así fue el problema de los balseros famosos en el 80, después vino el del 92, y así cada cierto tiempo Cuba necesita quitarle la tapa a la olla express para que haya menos presión dentro de Cuba. En estos momentos México fue quien cerró la situación. Provocó un disturbio en Tapachula, Chiapas, producto de la corrupción de los funcionarios migratorios con abogados y otras personas que ya cobraban por un trámite gratuito, cobraban hasta $1,000. Entonces se produce un problema y la solución fue cerrar totalmente y crear un tapón y violar toda una serie de derechos humanos y derechos migratorios. Incluso actualmente un amparo de un juez federal no se respeta por la parte migratoria, así le pongan multa al comisionado o a quien sea, y la situación se agrava, se crea y se continúa por la parte migratoria. Nadie que conozca la estación siglo XXI cree sobre estas fugas. Es una estación nueva, entre comillas, moderna, con unos muros altísimos, unas tremendas rejas, y estos escapes uno tras otro son precisamente inducidos por migración para cambiar la situación legal de estos cubanos. Anteriormente tenían una violación administrativa por haber entrado indocumentados a este país. Ahora con una fuga le quieren provocar un problema penal y entonces poderlo deportar con una mano en la cintura. Señor López Ferrer, nosotros recibimos casi 60, 70 llamadas telefónicas diarias de situaciones así, y lo que hacemos es asesorar lo más posible a quienes se nos acercan. Incluso quien pueden llegar hasta acá, pues se le da cobijo. Aquí tenemos un albergue para cubanos, se le hacen los trámites migratorios, se le ayuda en todos los sentidos, cosa que el gobierno mexicano no quiere hacer. También está cumpliendo mandatos, porque no es de otra forma, de Trump, porque el cubano cuando llega a Estados Unidos sí tiene que ser recibido prácticamente por un problema político, por un problema de asilo político. Usted dice que esta situación la ha provocado el gobierno mexicano, ya nos relató la corrupción, el cobro de hasta $1,000 por un trámite gratuito, pero dice que estas fugas son provocadas por el propio gobierno mexicano o autoridades migratorias. ¿Por qué dice esto? Bueno, es algo muy simple. La gran fuga se produce 3 horas después de una visita de un subsecretario de Gobernación que atiende migración y derechos humanos, Alejandro Encina, a la estación migratoria siglo XXI. Entonces 3 horas después es que se produce la primera gran fuga. Y a continuación sigue fuga tras fuga en un lugar que no es improvisado, es un lugar que tiene condiciones técnicas y condiciones prácticamente como una prisión de alta seguridad. Entonces eso no se concibe, sobre todo quienes hemos estado de visita en esos lugares, sabemos la alta seguridad que tienen. Entonces esto es, sin lugar a dudas,
provocado porque ya estaba súper atestada esa estación migratoria. Seguían metiendo gente para allá adentro, siguen haciendo racias en los hoteles y en los lugares de alojamiento de allí de Tapachula, Chiapas, para meter más gente en la estación migratoria. Sí. Están deportando cubanos con amparo contra la deportación. El amparo es una institución en este país, no les importa, los están deportando con amparos y todo, y además los golpean. Señor López Ferrer, ustedes como miembros de la Asociación Cívica Cubano-Mexicana van a emprender alguna acción legal contra toda esta situación. Ya nos decía que después de la visita de Alejandro Encinas vinieron las fugas que no se pueden entender de otra manera más que hubo contubernio o una orden para abrirles la puerta y cambiar la situación legal de estas personas en México de una falta administrativa a un tema penal. ¿Ustedes van a emprender alguna acción legal contra alguna autoridad mexicana por esto? Ya hemos comenzado. Empezamos con diversos escritos que no nos responden, y eso que nos basamos en el 8º constitucional y su derecho petitorio. Y con todo eso, con todos los sellos, con todas las cosas, estamos emprendiendo otras acciones, más las violaciones a los amparos hechos por jueces federales para que no fueran deportados determinados migrantes y que han sido violados impunemente por migración. Entonces sí estamos comenzando acciones legales, sí estamos comenzando acciones de todo tipo, pero lo que es muy llamativo, la situación del gobierno mexicano con los medios para difundir que son los migrantes cubanos, cuando hay migrantes de todo tipo. Hay africanos, hay de muchos países, hay centroamericanos, sin embargo, todo el problema de un principio recayó sobre los migrantes cubanos y de ahí comenzó todo. Sí. Ha sido una campaña mediática, ha sido una campaña totalmente ilegal dentro de este país. Hay leyes de migración y está el reglamento de esa ley de migración que le concede varias opciones legales a cualquier migrante que toque este país. La Constitución mexicana tampoco diferencia entre una forma de una índole y de la otra. De acuerdo. Bueno, entonces, pues nosotros estaremos favor, atentos, señor López Ferrer. Gracias por tomar esta comunicación y atentos a la situación de estos ciudadanos cubanos en México.